Los cambios de fase, primero vamos a estudiar el vocabulario y después entender qué podemos aprender de una curva de calentamiento. Ok, a la izquierda tenemos este diagrama para mostrar los cambios de fase. Si pasamos de sólido a líquido, ese se llama fusión. Todos estamos familiares con este término. De líquido a sólido es congelación. Podemos notar que la energía del sistema es mayor cuando el sistema es un líquido. ¿Por qué? Porque pasar del sólido al líquido hay que superar algunas fuerzas intermoleculares. Si aumentamos la energía del sistema, eventualmente podemos superar todas las fuerzas intermoleculares y pasar la sustancia a un gas. Y ese se llama vaporización. Cuando la energía del sistema disminuye, eventualmente la energía del gas no será suficiente para superar las fuerzas intermoleculares y por lo tanto la sustancia va a condensar y reformar el líquido. Okay. Lo interesante es que también es posible pasar desde el sólido directamente al gas y ese se llama sublimación. Y es posible que el gas pase directamente al sólido y ese se llama deposición. ¿Okay? Algo que podemos notar es si tenemos aquí, entre aquí, este será el cambio de entalpía de fusión, por ejemplo. Y entre este y este, vamos a tener el cambio de entalpía de vaporización. Y aquí este es el cambio de entalpía de sublimación. Y podemos notar que el cambio de entalpía de sublimación es igual a la suma del cambio de entalpía de fusión más el cambio de entalpía de vaporización. Igual para congelación, condensación y deposición. También podemos notar que el cambio de entalpía de sublimación es igual al opuesto del cambio de entalpía de deposición. Porque es el mismo cambio, pero en la dirección opuesta. Ok, la curva de calentamiento. Aquí tenemos en el eje Y la temperatura y el eje X el calor añadido. Cada división corresponde a 4 kilojoules. Entonces, agregamos, y empezamos aquí, agregamos cierta cantidad de calor y la temperatura aumenta. Esta es la curva de calentamiento de 1 mol de agua. Entonces, aquí podemos notar que a 0 Celsius, la temperatura mantiene constante mientras estamos agregando más y más calor. Qué interesante. Eventualmente, la temperatura empieza a aumentar otra vez mientras continuamos de agregar calor, hasta que llegamos a 100 grados Celsius. Y aquí aumentamos y aumentamos la cantidad de calor, agregamos más y más calor, pero la temperatura mantiene constante. Eventualmente, la temperatura aumenta de nuevo. Entonces, ¿qué está pasando?
esta región entre B y C, este corresponde al cambio de entalpía de fusión. Entonces, calor agregado está utilizado para superar parcialmente fuerzas intermoleculares para cambiar el sólido al líquido. Y la línea horizontal, voy a ponerlo aquí, DE, este segmento corresponde, Vaporización. exacto, a delta H de vaporización. Y podemos notar que es mucho mayor. Podemos notar que delta H de vaporización es mayor que delta H de fusión. ¿Por qué? Hay que superar completamente las fuerzas intermoleculares para convertir el líquido al gas. Okay. Otra cosa que tal vez podemos notar es en esta región aquí, este tiene cierta pendiente. Otra región tiene otra pendiente positiva y también otra pendiente positiva. Y eso corresponde al calor específico. Del, del gas. Wow, 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 wow. Este es segmento EF. Pendiente. Y el pendiente de CD corresponde a el calor específico. No voy a empezar así. Del líquido. Y la pendiente de AB también corresponde al calor específico.
del sólido. Vamos a ver. Este pendiente, pendiente, siempre es delta Y sobre delta X, ¿sí? Entonces, ese será grados Celsius sobre kilojoules. ¿Alguien recuerde cuáles son las unidades de calor específico? El calor específico es kilojoules entre mol grado Celsius. Ujú. Y era 4,100 Sí, en el caso de agua es 4,18. Pero mira las unidades. Las Las unidades. unidades de calor específico es kilojoules entre mol grado Celsius. Pero, y el 4,18 yo pienso que es entre gramo en vez de entre mol. Bueno, el pendiente tiene unidades de grados Celsius entre kilojoules. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la relación? ¿Son iguales? ¿O hay un detalle importante? Es la inversa. Entonces, es el calor específico del líquido elevado a -1. El pendiente es el calor específico del sólido elevado a -1. Y el calor específico del gas elevado a -1. ¿Está bien? Eh, sí, profes, está bien, nada más que si luego hace un ejercicio, quizás. Ajá. Ok. Vamos a hacer este. Lo más inclinada, en este gráfico es muy difícil ver si uno es más inclinado que otro. Pero vamos a imaginar que hay una curva así y hay otra curva así. ¿Ok? En un ejemplo, aquí estoy agregando mucho calor. Ay, por favor. Tengo que agregar más calor y el cambio de temperatura es menos. Entonces, el calor específico es más alta. Entonces, aquí tenemos A y B. El calor específico de A, o bueno, puede ser de B. El calor específico de B es mayor que el calor específico de A. Okay. Ok, vamos a ver unos ejemplos adicionales. En esta práctica, el gráfico tiene una serie que corresponde a 100 gramos de benceno y otra serie que corresponde a 100 gramos de agua. Vamos a identificar la serie de agua y vamos a determinar el punto de fusión y el punto de ebullición del benceno con dos cifras negativas. Muy Control bien. el ¿Cómo puede punto justificar su identificación? de yo pensaría que, que como el agua, el punto de ebullición, eh, no sé, ocupa más, es como, Ujú. si tiene mayor fuerza intermolecular que el benceno, entonces ocupa un punto de ebullición un poco más alto para que se produzca el gas, al contrario del benceno, que se compara ahí. Ujú. Muy Y bien. el También punto de, sabemos que el punto de ebullición de agua es 100
grados Celsius. Y me encanta que usted dijo que el agua tiene fuerzas intermoleculares de puentes de hidrógeno. Y benceno tiene fuerzas intermoleculares de dispersión. Okay. También tiene una fuerza intermolecular que se llama pi, que básicamente imaginamos los enlaces pi arriba y abajo de cada molécula de benceno. Y al final los enlaces pi son un poco pegajosas con otros enlaces pi de otra molécula de benceno. Esa fuerza es más importante en química orgánica que en química general, pero para que al menos han escuchado este nombre. Ok, entonces, dado que el agua tiene los puentes de hidrógeno más fuerte, fuerza intermolecular más fuerte, este resulta en su punto de ebullición mayor y también resulta en su delta H de vaporización mayor. Y aquí podemos ver el delta H de vaporización de agua. Y este chiquito aquí, ese es el delta H de vaporización de benceno. Excelente. Ok, ¿cómo podemos aproximar el punto de fusión y ebullición del benceno? Ya que tenemos el azul es el benceno. Y está arribita del cero y punto de función era de pasar de sólido a líquido, era. Entonces, como es en dos cifras significativas, eso sería como no sé si sería 0,2 o 2, Ese es 0 y ese es 25. Entonces ese es como 12, digamos que es aproximadamente tal vez 5. 5. La verdad es que este punto de fusión solo debe tener una cifra, pero está bien. La pregunta pide 2 cifras, entonces 5. Ok, ¿y punto de ebullición? Como 80, no, como 78. Más o menos, muy bien. 78 grados Celsius. Así, unidades. Gracias por recordarme. Excelente. ¿Listo? Bien hecho. Ok, ahora vamos a hacer un cálculo. Hay que calcular la cantidad de energía en kilojoules que se necesita para calentar 346 gramos de agua líquida. Entonces, a partir de 0 Celsius a 182 Celsius. Suponga que el calor específico del agua es 4,184 joules entre grados Celsius en todo el intervalo líquido y que el calor específico del vapor es de 1,99 joules entre grados Celsius. Y tenemos el cambio de entalpía de vaporización es 40,79 kilojoules entre mol. Para resolver esta pregunta, primero voy a dibujar rápidamente el gráfico de hace 2 diapositivas. Vamos a agregar calor. Y vamos a ver cómo este afecta la temperatura. Okay. Sabemos que la curva va a aumentar
pasamos sólido a líquido, aumentamos otra vez, pasamos líquido a gas y aumentamos otra vez. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta pregunta es a partir de 0 Celsius. No, perdón, ya está un líquido. Entonces, es a partir de 0 Celsius, el líquido, hay que calentarlo, pasar el líquido a gas y después calentar el gas. Okay. Voy a hacer este en varios colores. Este. Y después este. Ok. Entonces, primera parte. Vamos a pasar el líquido de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. Okay. Este corresponde a delta T igual a 100 grados Celsius. Calor es igual a masa por calor específico por delta T. Entonces, la masa es 346 gramos. Calor específico es 4,184 joules entre grados Celsius. Y delta T es 100 grados Celsius. Calculamos todo este y nos da Para hacer una cálculo, profe. Bueno, sí. No, es que no encuentro la calculadora, pero... Está bien. 152 joules. Podemos notar que delta H de vaporización es en kilojoules. Entonces, yo voy a convertir joules directamente a kilojoules. ¿Ok? Se multiplicaba por 100, por 1000 era. Dividir entre 1000. Dividir entre 1000. Lo que estoy haciendo es el análisis dimensional. 152 joules. Quiero cancelar joules y convertirlo a kilojoules. Por cada 1 kilojoule hay 1000 joules. Entonces, 0,152 kilojoules. ¿Ok? Ok, parte 2. Parte 2. Hay que convertir el líquido a gas. Okay. En este caso, calor es igual a la cantidad de moles N por el cambio de entalpía de vaporización. Ahora no tengo moles, yo tengo gramos. Entonces, yo tengo que multiplicar la masa por la masa molar. No, perdón. Tengo que poner la masa sobre la masa molar por delta H de vaporización. Entonces, el calor es igual. La masa es 346 gramos. Masa molar, yo voy a utilizar este para convertir gramos a mol. En el caso de agua, un mol tiene 18,02 gramos. Yo lo he memorizado porque tengo que calcular
algo con la masa molar de agua con frecuencia. Ustedes tal vez lo han memorizado. Si no, no hay ningún problema. Simplemente haga la suma de oxígeno más hidrógeno y se encuentra cada masa molar en la tabla periódica. Y ahora tenemos 40,79 kilojoules entre mol. Ponemos todo esto en la calculadora y nos da 824 kilojoules. En la última parte, la tercera parte, hay que pasar el gas de 100 grados Celsius a 182 grados Celsius. Este corresponde a delta T igual a 82 grados Celsius. El 182 menos 100. ¿Okay? Q será los 346 gramos por el calor específico del vapor, que es 1,99 joules entre grados Celsius, por delta T, que es 82 grados Celsius. Ponemos todo eso en la calculadora. Y este nos da 56,460 joules. Bueno, voy a pasar este a kilojoules. Entonces 56 y... Bueno, técnicamente solo tengo dos cifras. Entonces, 56 kilojoules. Y al final, yo voy a hacer la suma de 1 más 2 más 3 o, si yo quiero escribirlo un poquito más linda, Q1 más Q2 más Q3. Y este me da 880 kilojoules. Es el calor total. ¿Preguntas aquí? Profe, podría hacer un breve resumen sobre todo lo que hizo. Digamos, yo iba al paso, Ujú. pero no sé, como algo así un poco más resumido, como volviendo a leer el ejemplo y así, bueno, en esta parte se va a hacer esto y esto y esto y así. Ok. Entonces, lo que tenemos que identificar son los componentes del proceso. Este nos indica que empezamos como un líquido. El líquido empieza a 0 Celsius. Entonces, primero hay que calentar el líquido. Hasta su punto de ebullición. En el punto de ebullición, que es 100 Celsius para agua, ahora tenemos que convertir todo el líquido
a gas. Para convertir un líquido a gas, utilizamos la entalpía de vaporización. Cuando tenemos el gas, hay que calentar el gas desde 100 grados Celsius a 182 grados Celsius. Entonces, básicamente estamos utilizando lo que habíamos aprendido en el capítulo de termodinámica y solo estamos haciendo como varios pasos. Exacto, eso estaba poniendo atención, pero sí, yo veo como que lo más complicado aquí es como identificar qué es lo que uno tiene que hacer Ujú, ujú. y ir con los pasos, pero Sí, por eso es muy útil dibujar este gráfico. A veces puede ayudarse, porque puede identificar el punto original. A veces empieza con el hielo y primero hay que calentar el hielo, derretir el hielo, calentar el líquido, derretir el líquido, calentar el gas. Depende de la pregunta. ujú, En el capítulo de termodinámica era simplemente, tenemos una muestra de líquida y solo queremos calentarlo de una temperatura a otra. Entonces solo tuvimos que hacer un paso utilizando la masa, calor específico y cambio de temperatura. O tal vez decimos que, ok, vamos a pasar el líquido a gas. Entonces solo necesitamos la cantidad de moles y el cambio de entalpía de vaporización. En este caso, hay que tomar la muestra desde un líquido, calentar el líquido, vaporizar el líquido al gas y calentar el gas. ok, digo que en ese ejemplo que usted hizo, entonces, y realiza los tres, Ujú. entonces ya es cualquier otro ejemplo que le pidan, de nada más tratar de identificar si es de líquido, gas o es de gas, así ya al puro final Ujú. y realizarlo. En el examen van a venir así, un ejemplo así que le pongan a sacar Am, los tres. Tal vez, tal vez. Pero en los problemas recomendados para este capítulo, hay algunos en que ustedes pueden practicar este. Ok, Como máximo será una pregunta en el examen. está bien, profe. Y también en el examen es posible que solo hay que hacer un paso, tal vez solo hay que hacer dos pasos, no tiene que ser tres pasos o puede ser cuatro pasos, depende de la situación. Si no estoy equivocada, hay una pregunta en los problemas recomendados que hay que traer un sólido completamente hasta un gas. Entonces hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Y si usted puede hacer el examen va a ser facilísimo. Está bien, ¿Ok? profe. Sí, sí. Muy bien. Eso es todo para hoy.